Hola, hace unos días en un grupo de Access un usuario lanzó una pregunta que me pareció bastante interesante. En un principio no la entendí, pero poco a poco fui entendiendo lo que quería. Al final lo que Oscar estaba solicitando era poder mostrar los iconos o los emojis que tiene Windows, poder mostrarlos para colocarlos en un cuadro de texto. Bien, esto se convirtió como un reto para mí y lo que hice fue, lo primero fui a buscar los caracteres Unicode de todos los iconos para poder utilizarlos. Entonces, bueno, llegué a unicode.org y aquí tengo una lista de todos los iconos, incluidos los emojis, que yo voy a poder utilizar en mis aplicaciones. Lo que hice fue importarlo y lo traje a una tabla que llamé Emotic, que simplemente me colocó todo en una única fila y yo enumeré. A continuación construí una serie de funciones que están aquí en este módulo, en el cual iba extrayendo poco a poco partes de la cadena. Las he dejado por nostalgia, simplemente para ver cómo se había hecho, porque ya no son necesarias. Lo que hice fue con la función split, fui recorriendo las cadenas y recuperando los datos. Y de esto conseguí esta tabla en la que tenía por separado cada uno de los datos. Acto seguido, lo que hice fue crear el código HTML. ¿Cómo? Pues añadiendo el prefijo que obtenemos en la pantalla al código Unicode que había obtenido en el listado. De esta forma, este código yo ya puedo mostrarlo en un cuadro de texto de Access. En esta aplicación, al de Unicode que podéis encontrar en la página de Microsoft, en la tienda de aplicaciones de Microsoft, tenemos todos los iconos que podemos poner en nuestras aplicaciones y con sus códigos Unicode. Si pulsamos en cualquiera de ellos, observamos que nos coloca el código HTML para que lo podamos utilizar en las aplicaciones. Nosotros podemos utilizar el código HTML o también podríamos haber utilizado la función chrw para obtener el icono. Simplemente lo que deberíamos de utilizar es el código Unicode al pasarla. He optado por utilizar la codificación HTML porque es mucho más intuitivo y creo que bastante más sencillo. Y el efecto es el siguiente. Aquí tengo una aplicación que me he creado de mensajería y yo aquí llamo los iconos y coloco lo que quiero. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. He creado un formulario que le he llamado emoji, en el que he metido 20 cuadros y hay cuadros de texto con 20 botones. Los he numerado el 1, el 2, el 3, etc. y a todos les he hecho pasar la función poner icono. De esta forma, cuando yo pincho en cualquiera de ellos, llama a la función poner icono, que lo que hace es capturar quién está haciendo la llamada, el control que está haciendo la llamada, obtengo de ahí su número, busco el control E y ese número que es el control del cuadro de texto, voy recorriendo los controles y construyo una cadena en HTML que le paso al otro formulario, simplemente escribiendo en HTML, y con esto obtenemos este formulario. Espero que os guste y que os sea de mucha utilidad en vuestras aplicaciones.